Buenas a todos, continuando con los videos, voy a cumplir con el pedido de un suscriptor que estaba interesado en ver cómo automatizar MIDI la Nux MG30 usando Ableton. Yo ya hice otro video de automatización que está con los DAW Studio One, Logic Pro y Cubase, que se los voy a dejar por acá arriba para que lo vean. Pero en este caso en particular lo que voy a hacer es trabajar con NTrack Studio en la versión 10. Voy a trabajar con Ableton en la versión Ableton Live 12, con Reaper en la versión 7.47. Lo que les voy a pedir es a los que ven los videos y no están suscriptos que se suscriban. En este video voy a estar estrenando algo nuevo. Voy a compartir los 3 proyectos que estoy utilizando en este video, uno con cada uno de los DAW. Para poder acceder a este material van a tener que estar suscriptos. Les voy a dejar un video acá arriba que les va a mostrar cuál es la forma de poder acceder al material. Va a estar en el comentario fijado para que puedan hacer clic y acceder. Continuando con esto, antes de seguir voy a mostrarles cómo es la conexión que necesitan tener para poder realizar esta automatización. Como ven, tengo la Nux MG30, la tengo conectada, yo tengo una placa Presonus S26. La Presonus S26 la uso para escuchar la placa y también para grabarla. Salgo de la salida L y de la salida R de la MG30. Enchufo la guitarra, por supuesto, en input. Y para poder realizar la automatización lo que hago es enchufar el cable MIDI USB-C, como está en la flechita roja. Y de esa forma, cuando yo tome un comando MIDI lo puedo grabar, y también cuando envíe los comandos va a hacer los cambios de preset. En este video nos vamos a ocupar de hacer el cambio de preset de cada uno de estos. Lo que voy a hacer ahora es pasar directamente a la conexión con NTrack. Vamos a trabajar entonces con NTrack Studio. Ya estamos en NTrack Studio, tengo cargado el proyecto. Recuerden que este proyecto lo van a poder descargar directamente desde el área de suscriptores. Y fíjense que lo que hay que tener es en la configuración de dispositivos MIDI que la entrada y la salida sea nuestra MG30. Después yo lo que hice fue poner 2 loops de batería, sencillitos. Vamos a escucharlos. Vieron que en la parte, más o menos acá, de la mitad, cuando pasa a los 10 segundos, hace un cambio de batería que lo puse a propósito porque lo que voy a usar es usar 2 presets. Un preset que tiene un canal limpio y un preset con distorsión. Si ustedes acá configuran la pista, fíjense, en la pista MIDI, la entrada le ponen el MG30, la salida le ponen el MG30, y el cambio de programa que van a usar, ustedes ponen este rojito que es grabar, y cuando graban hacen el cambio de preset y les va a quedar el cambio en el DAW. Y lo van a ver si vienen acá a lista MIDI de eventos. Fíjense que yo tengo cuando empieza, que paso al programa número 9, que corresponde a lo que sería el 03B, ahora se los voy a mostrar. Y después cuando paso a la otra parte pasa al 8, que sería el 03A, que sería el canal con distorsión. Ahora lo que voy a hacer es pasar a la pantalla donde tengo también la pedalera para que podamos ver cómo se hace el cambio y escuchen cómo cambia el sonido del pedal. Ya estoy con la pedalera y si se fijan tiene, como les dije antes, el canal 3B que corresponde a la guitarra limpia. Ahí la pueden escuchar. Y si pongo el 3A corresponde a una guitarra con distorsión. Lo que voy a hacer es pasar a cualquier otro preset. Vamos a pasar al 4A. Y lo que voy a hacer es darle play al proyecto. Y fíjense cómo inmediatamente va a cambiar. Básicamente, de esta manera, ustedes pueden automatizar el NTrack
y disparar el cambio de preset desde el momento que quieran. Hasta el momento que grabé este video, lo que logré hacer es esto, que es el Program Change. No sé si se pueden cambiar efectos, pero si ustedes quieren tocar en vivo y que el pedal cambie directamente, con esta forma lo van a poder hacer. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a el siguiente DAW. La vamos a pasar a Ableton. Voy directamente a abrir nuestra sesión live. Este mismo archivito lo van a tener disponible para que lo puedan descargar también siendo suscriptores. Y fíjense que en este caso lo que hice fue importar la misma pista de batería que usé en el DAW anterior. La batería la creé con NTRAK Studio. Y acá tengo un evento MIDI y otro evento MIDI, que en este caso en Ableton lo que tienen que hacer es realizar la configuración en configuración MIDI y tienen que dejarlo de esta manera. Tienen que estar la MG30 como pista y como remoto y la MG30 como puerto de salida, como pista y como remoto para que funcione. Y el tema en Ableton es que tienen que saber sí o sí el número de Program Change que van a cambiar, porque no logré, por lo menos yo no pude grabarlo como es en los otros DAW. La idea era poner el puntito rojo acá y que lo grabe, pero no logré hacerlo. Pero lo que sí uno hace es hacer doble clic, inserto un nuevo evento MIDI. Yo acá no lo voy a cambiar porque lo tengo, pero vengo acá a este que está armado y en este tildecito acá, este es el Program Change y le pongo el número del canal. El número limpio es el número 10 y si vengo acá, fíjense, es el Program Change 9. Acá no va a hacer nada porque no hice nada. Quisiera cambiar acá, directamente le pongo el número, no sé, 15, 14. Y entonces, si yo le doy play ahí, bueno, no lo vieron, ahora les voy a poner la vista en la que estábamos de nuevo. Ahí me pasé a la vista con la pedalera, perdón. Y vamos de nuevo. Entonces fíjense que si hago play... Ah, no vieron el cambio porque ya lo había hecho antes, perdón. Vamos para acá. Vamos ahí. Este es el Program Change que yo puse. El 4B corresponde al 14. Ahora para cerrarlo, voy a borrar este. Que no es como está. El proyecto va a estar de esta forma para que ustedes lo descarguen. Y directamente lo que tienen que hacer es configurar la pista MIDI tal cual como está acá. Acá le dicen que esta es la MG30, que va a la MG30 y lo ponen en el canal 1. Y fíjense que ahora sí voy a volver a hacer lo mismo que hice antes. Fíjense que ahora quedó en preset 4B. Voy a dar un play y fíjense cómo se va a ir al preset limpio que yo tenía. Ahí vamos. Ahí cambió a 3B. Bien. Guitarra limpia. Y ahí va la guitarra. Básicamente, de esta forma, ustedes tienen que ir agregando en el lugar que corresponde a su canción un evento con el Program Change con el número que quieran. ¿Cómo pueden saber el Program Change? Ya que en este caso es un poco más complicado que en los otros que lo grabo. Lo que puedo hacer es bajar un programita como, por ejemplo, el MIDI Monitor, que se los voy a mostrar ahora. Esto va a supervisar todo lo que está pasando, fíjense. Y con el MIDI Monitor yo podría, por ejemplo, quiero el 3B, ahí apreté la pedalera y ahí me está diciendo que el número de canal al que corresponde, perdón, voy a poner esto un poquito más abajo, corresponde al canal 10. Fíjense ahora, yo estoy trabajando con el distorsionado, que es el 9, ahí voy al 9, fíjense, ahí voy al 10. Y es un Program Change. Todos los DAW hacen exactamente lo mismo. Este MIDI Monitor se llama, y creo que se puede descargar tanto para Windows como para Mac, pero básicamente lo que les permite es ver los eventos. Entonces, si no se acuerdan y no quieren buscar la documentación, directamente hacen esto. En los otros DAW, lo que directamente hacemos es poner a grabar la pista MIDI. En el momento que queremos que cambie, hacemos el cambio con el pedal y ya queda grabado el Program Change. Con esto ya cierro y si tienen alguna duda o comentario, los leo después en el video. Vamos a pasar al próximo DAW. Ahora sí, vamos a hacer
lo mismo en el último DAW. Les pido disculpas si se me escucha un poco mal la voz. Me estoy recuperando de un resfrío terrible. Bueno, ahora vamos a volver y vamos a ir a Reaper. Fíjense que básicamente es lo mismo. Tengo la base de batería y tengo acá dos Program Change. Fíjense que igual que tengo en el Track Studio, en este también puedo ver, si hago doble clic, los cambios. Y acá lo que está diciendo es que manda el valor 9, que es el limpio, y en este caso manda el valor 10 en cada lugar. Lo que es importante en Reaper es configurar dentro de las opciones, dentro de opciones en settings, tienen que tener puesta la MG30 habilitada en el puerto de salida, como ven acá. Tienen que tener el MIDI input de esta forma, que tenga los dos tildecitos, fíjense acá, que esté habilitado, ¿sí? Que tenga esto acá, y en el output lo tienen que tener de esta manera para que funcione. Y me costó muchísimo que salgan los, que tire los segmentos, o sea, básicamente que automatice la pedalera, y eso era porque acá donde están estas tres rayitas, en la pista del MG30, hay que mapear el MIDI output, donde dice MIDI hardware output. Si ustedes configuran de esta manera, entonces van a tener la automatización. Ya para cerrar esto de el Reaper, voy a volver al inicio del proyecto, ahí, y voy a cambiar la cámara a la cámara que vemos también, la pedalera, y fíjense cómo velozmente yo voy a pasar a cualquier efecto, no importa a cuál. Fíjense que quede en el 4B ahora. Me voy para atrás y fíjense que cuando hago play pasó al limpio, con la guitarra limpia, que es lo que buscaba. Y fíjense que cuando llega al Program Change, tengo la guitarra con distorsión. Es básicamente el mismo proceso. Lo que es importante entender que el MIDI tiene una entrada y una salida, que podemos grabar lo que sería un mensaje MIDI, por ejemplo. Si yo quisiera pasar al 3C, le pongo acá. Lo mismo puedo hacer también con el Track Studio, se los voy a mostrar acá en el último. Pero si yo acá pongo grabar, fíjense que ahí me puso un Program Change y va a pasar al 3B. Fíjense que si yo me voy indistintamente acá, ¿ven? Ahí pasó al que tiene distorsión, y fíjense que cuando llega el evento lo va a cambiar. Básicamente es la misma idea para estos DAW, es la misma idea para los tres anteriores, y cualquier otro software que soporte MIDI tiene la capacidad de poder enviar mensajes. Espero que les sea útil. Al que no está suscrito, lo invito a que se suscriba. La verdad que el porcentaje de gente que ve los videos y está suscrito es bajo. Quisiese que me ayuden a poder hacer que esto crezca y poder generar este material, que espero que les sea muy útil. Y cualquier duda o consulta sobre esto, quedo a disposición de ustedes. Que tengan un gran día y pronto tendrán material nuevo.